Contaré es una información que muy pocos saben y a lo que he investigado nadie ha hecho video de esto. Supongo solamente sabe de esto quien ha indagado mucho en el tema de los Teletubbies o bien quien es fanático de investigar sobre datos un tanto extraños que hay detrás de las series infantiles. Bueno, los pondré en contexto. La serie infantil de los Teletubbies fue estrenada en el año de 1997 y como ya muchos saben, esta serie se convirtió en una de las series más populares de este ámbito, es decir, el ámbito infantil. No todas las series de este estilo traspasan todo tipo de fronteras, pero Teletubbies sí lo hizo. Prácticamente en esos años se hizo conocida a nivel mundial. Ahora bien, tenemos que recordar que en aquellos años era muy difícil saber datos de lo que había detrás de este tipo de series. Por ejemplo, nadie sabía realmente cómo era el aspecto de las personas detrás del traje de los Teletubbies. Muchos tenían también la duda de si el lugar donde grababan era realmente un parque o un escenario montado. Y bueno, había muchas dudas al respecto. Obviamente, en ese entonces, Internet apenas estaba surgiendo, y si es que daba la casualidad de que alguien tuviera acceso a Internet, era más que obvio que ahí no encontraría nada de información que le resolviera este tipo de dudas. En conclusión, en aquel entonces, lo que había detrás de cámaras en este tipo de series era una total incógnita. En este caso, si los productores de los Teletubbies no filtraban nada en televisión de algún detrás de cámaras o algo así, entonces prácticamente nadie se enteraba de nada. Ahora bien, en el año 2007, Internet se estaba popularizando un poco más, pero para nada era lo que conocemos a día de hoy. Aún así, hay quienes dicen que si tú en ese año en verdad te dedicabas a buscar alguna información de algún detrás de cámaras de la serie de los Teletubbies, a lo mucho te podías topar con una imagen como esta. Y literal, eran imágenes que no tenían una descripción, imágenes de poca calidad y sin contexto. Pero bueno, ya de menos, era un material interesante relacionado con lo que ocurría detrás de cámaras de esta serie. Pero justamente en ese año 2007, los Teletubbies, debido a que cumplían 10 años de que su programa había salido a la luz, fueron invitados a ciertos lugares públicos. Es decir, por primera vez, estos 4 personajes serían vistos en vivo y fuera de aquel parque donde grababan todos sus capítulos. Por fin, las personas iban a saber cómo es que lucían estas botargas realmente. A su vez de que también se había anunciado que una cadena de televisión llamada NBC tenía preparado un programa donde hablarían con las personas detrás del traje de los Teletubbies. Vaya, todo parecía apuntar para que saliera muy bien. Por fin, las personas saciarían su curiosidad de saber cómo era el aspecto de quienes han estado detrás de las botargas de estos personajes. Al final, las personas de producción de parte de la serie de los Teletubbies confirmó su asistencia primeramente en 2 ciudades. Su primer destino sería Londres, Inglaterra, y el segundo, Nueva York, Estados Unidos. La grabación que estás viendo a continuación es justamente de cuando estos personajes llegaron a Londres. Ellos tuvieron, digamos, una interacción con las personas del entorno y básicamente esta fue la primera vez que estos personajes se aparecieron en público. Como podrás notar, si bien había personas alrededor, tampoco es que hubiera demasiada gente. Al final del día, se podría decir que todo salió bien, sin ningún tipo de incidentes, no hubo demasiado alboroto y bueno, todo bien. Pero en Nueva York, todo fue diferente. Al principio, cuando llegaron a esta ciudad, parecía todo ir normal. Se tomaron algunas fotos con la Estatua de la Libertad y básicamente tuvieron algunas sesiones de fotos con monumentos icónicos de la ciudad. Pero mientras más pasaba el tiempo, más se corría la voz de que estos personajes ya estaban en la ciudad, a tal grado de que hubo un punto en donde se juntó muchísima gente, e incluso fue aquí donde la cadena NBC empezó
empezó a hacer su transmisión en vivo. Lo primero que llegó a impactar a muchas personas al momento de ver a estos personajes ya en vivo fue su tamaño. Absolutamente nadie se esperaba que estas botargas fueran tan enormes. Para que se den una idea, Po, el Teletubby rojo, el personaje entre comillas más pequeño de los cuatro, aquel personaje que en la serie se veía bastante diminuto, en realidad medía 1,80 m, y si bien no era como que súper alto, sí es una estatura ya considerable, sobre todo porque nadie se imaginaba a este personaje de esta altura. Recordemos que ni en internet ni en ningún lado había información concisa de estos personajes, pero esto no fue todo. Lo que más impactó a todos y que dejó a muchos niños, digamos, un poco incómodos fue la altura del Teletubby morado Tinky Winky, el cual medía 3,48 metros, una altura excesivamente enorme, incluso más de lo que mide cualquier casa promedio. Absolutamente nadie se esperaba esto. Incluso en la transmisión en vivo estaban los Teletubbies y al lado esta reportera, y aquí se notaba esta enorme diferencia de estatura entre los Teletubbies, o sobre todo el Teletubby morado y la reportera. Esto, más que agradarle a los niños, a ellos les llegó a incomodar bastante. Otro de los detalles raros de ese día fue que en un reportaje por fin se dio a conocer el aspecto de las personas detrás de las botargas, y por algún motivo que sinceramente desconozco, a muchos niños, digamos fans de esta serie, les causó conflicto el ver a quienes estaban detrás del traje. Se podría decir que se perdió esa magia del anonimato. Muchos, incluso en su inocencia, realmente pensaban que esos seres existían y que no había una persona detrás de ellos, y al ver esto, bueno, se decepcionaron un poco. O sea, como sea, para muchos fue extraño ver a las personas detrás de estos trajes. Otro detalle extraño de ese día es que quienes vieron el aspecto de las botargas en vivo incluso se quejaron de que no eran del todo agradables a como se veían en la serie de televisión. Y bueno, a mi punto de vista, incluso en la serie no tenían tan buen aspecto, pero bueno, muchas personas dijeron que por alguna razón este fue otro motivo por el cual muchos niños, más que alegrarse de verlos en vivo, se sintieron algo incómodos. Al final, toda esta aparición por Nueva York no salió del todo bien, no salió como lo esperaban. Nunca pensaron que la gente, y sobre todo los niños, al verlos en vivo y en directo, perdieran un poco esa ilusión de cómo se veían en televisión. Ahora muchos de ellos los veían incluso con un aspecto muy raro. Vaya, todo lo que pasó en Nueva York fue sin duda bastante extraño. Después de ese día, la producción de los Teletubbies confirmó algunos viajes más en ciertas ciudades de Europa, como en París, pero a lo que se ve en alguna grabación que ronda por ahí de ese día, se nota que procuraron que las personas ya no miraran tan de cerca a los Teletubbies como había ocurrido en Nueva York, quizás para que no los empezaran a ver con un aspecto raro o diferente a como se ven en televisión. Es decir, querían ser precavidos en que no se volviera a romper esa ilusión. Incluso para algunos espectáculos en vivo que se dieron un par de años después, se dice que se cambiaron algunos aspectos de las botargas para que los niños no los vieran de manera extraña, y también, según se dice, la estatura de estas nuevas botargas se adaptó para que ya no fueran excesivamente grandes como las originales, y así no causar otro impacto visual raro en el público. Un último dato que quiero dar es que yo tenía pensado en este video ponerles varios de los comentarios que habían en el video de cuando los Teletubbies estuvieron en Nueva York, pero a día de hoy esos comentarios están desactivados. Recuerdo que hace como un año yo vi el video y los comentarios sí estaban activos y visibles. Había algunos muy interesantes de personas que decían que estuvieron presentes en aquel día y ellos mismos comentaban cómo
cómo los había impactado de mala manera el ver a estos personajes con unas alturas excesivamente grandes y ver cómo realmente era el aspecto de ellos, que fue algo que los incomodó. Pero bueno, si algún día vuelven a activar los comentarios de este video, sin duda les tomaré una captura. ¿Y ustedes qué opinan de todo este tema? Sus conclusiones, como siempre, las pueden dejar en la caja de los comentarios.